En 1 Corintios capítulo 1, Pablo dijo que el mensaje de la cruz es una locura para muchos. La palabra griega traducida como locura es moria, la palabra de la que proviene nuestro término moro o idiota. Así era vista la cristiandad en el primer siglo y uno debe preguntarse por qué, y la respuesta es porque los cristianos adoran a un Jesús crucificado. El historiador Suetonio calificó al cristianismo como una superstición nueva y perniciosa, en parte porque adoran como Dios a alguien que fue crucificado. Todo esto se debía a su visión de la cruz. El romano Cicerón lo expresó así: la palabra cruz debería ser eliminada. No solo de la persona de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Un escritor llamado Luciano de la misma época sugiere que la letra T está eternamente maldita, porque se parece a una cruz. Un erudito del Nuevo Testamento, después de realizar un estudio exhaustivo sobre la crucifixión en el primer siglo, concluyó lo siguiente: creer que el Hijo preexistente del único Dios verdadero había muerto. La muerte de un criminal común en la cruz solo podía considerarse como una auténtica señal de locura. En el primer siglo, afirmar que el Dios al que adoras murió en una cruz habría sido como decir que el Dios al que adoras vino aquí en un ovni. Totalmente insano e increíble. Si hay una manera de garantizar que la gente del primer siglo rechace tu religión y piense que es una locura, no podrías hacerlo mejor que haciendo que todo gire en torno a una cruz. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace el cristianismo. Gira en torno a una cruz. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Si tienes una de las Biblias de aquí, Marcos 15 está en la página 945. 945 Marcos capítulo 15. Verán, la razón por la que el cristianismo gira en torno a una cruz es porque no puedes conocer a Jesús, no puedes amarlo, no puedes seguirlo, servirlo, confiar en Él, ni vivir para Él sin la cruz. Jesús no es Jesús y el cristianismo no es cristianismo sin la cruz. Así que vamos a mirar la cruz en este Viernes Santo, la cruz que algunos llaman absurda y otros la llaman ofensiva. Nosotros la llamamos la sabiduría de Dios y el poder de Dios para salvar a pecadores como nosotros. Comencemos en el versículo 33. Y cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Para resumir lo que está sucediendo aquí, llamemos a este punto número 1, el sustituto. El sustituto Jesús estuvo en la cruz durante 6 horas. Durante las primeras 3 horas, que Marcos relata en los versículos 24 al 32, Jesús no recibe misericordia, no recibe compasión alguna. Sufrió un dolor insoportable, así como insultos constantes de las personas que pasaban durante la concurrida festividad de la Pascua. Nada en la narración indica que esa burla haya terminado, y todos los verbos en el texto sugieren que las burlas pudieron haber continuado durante la mayor parte de las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz. Ahora, tras 3 horas, alrededor del mediodía, durante la parte más brillante del día, la oscuridad cubre la tierra y permanece allí 3 horas completas, del mediodía a las 3. Marcos no dice nada, como leímos, no explica la causa de la oscuridad. No fue un eclipse, porque la Pascua cae en luna llena y ningún eclipse dura tanto. Además, esto no fue como una tormenta de polvo de 3 horas de duración. Las conocemos, ¿verdad? No duran 3 horas. Y no oscurecen las cosas. Esto, en otras palabras, es una señal del cielo. Esto es sobrenatural. Lucas 23:45 sugiere que la oscuridad tuvo algo que ver con el sol mismo. Así que piensen en eso. Si tiene que ver con el sol mismo, eso significaría que la oscuridad no fue solo sobre Jerusalén. Si el sol se oscureció, eso significaría que la oscuridad cubrió todo el lado diurno de la tierra, es decir, que todo el planeta habría estado oscuro durante esas 3 horas. Marcos tampoco dice nada sobre el significado de la oscuridad, pero eso es porque Dios espera que la gente que estaba allí ese día sepa el significado de la oscuridad. Entonces, ¿cuál es el significado? Comencemos con lo que no significa. No significa que Dios estuviera ausente. Sí, Dios es luz. Primera de Juan 1:5 lo deja claro. Pero en la Biblia, Dios también está asociado con la oscuridad. Primera de Reyes 8:12 dice: el Señor ha dicho que habitaría en densa oscuridad. La oscuridad en la Biblia, cuando se trata de Dios, está asociada con su juicio.
Por ejemplo, en Éxodo 10, la nueva plaga, la que precedió a la Pascua, fue una plaga de oscuridad. Así que la oscuridad era una señal segura de que la maldición de Dios estaba sobre un pueblo y que el juicio se acercaba. La oscuridad también se describe en la Biblia como una descripción del día del Señor, el periodo final de los tiempos del juicio de Dios. Juicio sobre toda la tierra. ¿Cómo será el día del Señor? Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas. Sofonías 1:5 dice, será un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y densa oscuridad. Así que lo que significa la oscuridad es que la ira divina está siendo desatada. La oscuridad es la manifestación más intensa de la presencia de Dios para juzgar. Por eso el infierno, la exposición interminable de una persona al juicio divino. Por eso Jesús lo describe como oscuridad, donde algunos lloran y otros rechinan los dientes de ira, en un lugar de oscuridad total, eterna e implacable. Entonces, ¿cuál es el punto en lo que respecta a la cruz? Dios llegó al Calvario alrededor del mediodía y la medianoche cayó en pleno día, en un anticipo del apocalíptico día del Señor. Esto es un anticipo del juicio que Dios va a derramar sobre todo el mundo incrédulo. Pero en lugar de derramarlo sobre todo el mundo, lo derramó todo sobre su Hijo. Dios no escondió su rostro del Hijo. Llegó con furia en sus ojos para, en palabras de Isaías 53, herir a su Hijo, afligir a su Hijo y aplastar a su Hijo. De mediodía a las 3 de la tarde de ese día, el infierno llegó a Jerusalén, no para los pecadores, llegó a Jerusalén para el Hijo, el Señor Jesús. Por eso oró lo que oró en Getsemaní. Por eso sudó gotas de sangre. La oscuridad no significaba que Dios estuviera ausente, significaba que Dios estaba allí en justicia. Él estaba allí sufriendo, desatando. El Padre estaba allí, desatando toda la furia de su ira sobre Jesús. Un autor lo expresó de esta manera. Esto fue una ira infinita, movida por una justicia infinita, desatando un castigo infinito sobre el Hijo infinito, quien pudo absorber todas las torturas de eternidades de infierno y completar todo esto en solo 3 horas. Nadie en la tierra sabrá jamás cómo fue esto para Jesús. Las únicas personas que tienen una idea de lo que fue para él durante esas 3 horas son aquellas que actualmente están en el infierno. Sin embargo, ellos sufren solo por sus propios pecados personales. Ellos nunca sufrirán por los pecados de nadie más. Pero en la cruz, Jesús sufrió por cada uno de los pecados del mundo, desde Adán hasta el fin de los tiempos. En el punto culminante de la ira que Jesús sufrió por nuestros pecados, justo casi al final, pero cuando todavía no ha terminado. Allí estuvo la desesperación, según vemos en el versículo 34. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son precisamente las últimas palabras de Jesús registradas en el libro de Marcos. Esta es la única de las 7 frases de Jesús en la cruz que Marcos ha registrado. Las primeras y últimas palabras en la literatura antigua hablan del significado de la vida de una persona. Y es verdad con este clamor desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al profundizar en esto, sabed que saltamos a una piscina infinitamente profunda que nunca comprenderemos del todo. Antes contaríamos la arena de todas las playas que entender completamente lo que sucedió en ese momento. Bueno, ¿qué podemos saber? Bueno, empecemos con esto. Este fue un clamor intenso. Fíjate, dice que fue con voz fuerte, un grito de agonía intensa, un clamor de profunda angustia. Esto junto con que Jesús repite, Dios mío, diciendo, Dios mío, muestra la emoción agonizante que está experimentando. Él está buscando a Dios. Él tiene sed de Dios, pero Dios se ha apartado. Aunque no recibió respuesta, aunque Dios guardó silencio, Jesús clama por él de todos modos. A continuación, este es un clamor bíblico
Aquí está Jesús sufriendo física, emocional y especialmente espiritualmente. ¿Y qué está haciendo? Está citando las Escrituras, el Salmo 22. Las palabras de David, escritas 1000 años antes, reflejan exactamente su corazón en este momento. Él no tiene una concordancia con él, ¿verdad? Él vivía en la Biblia y ahora en su hora más oscura se alimenta de la Biblia. Está sacando fuerzas de la Biblia. Está citando la Biblia. En tercer lugar, su clamor desde la cruz es un clamor de abandono. Es interesante, esta es la única vez en los evangelios en que Jesús no se refiere a Dios como Padre. Lo llama Dios, mostrando que ha habido una separación, que se ha producido un abandono. Jesús preguntó, ¿por qué fue abandonado? ¿Cuál es la razón por la que estoy pasando por esto? Pero Él ya nos lo había dicho. Él dijo, eres tú, esto va a suceder. Él va a dar su vida como rescate por muchos. Así que cuando pregunta por qué, no olvida lo que está sucediendo. Él no olvida por qué está haciendo esto, pregunta por qué. Para que así las personas que estaban allí presentes ese día y nosotros por extensión que nos continuamos preguntando por qué. Este clamor también es desconocido. Como seres humanos pecadores estamos alejados de Dios. Vivimos en ello constantemente, más aún cuando pecamos. Desconocemos el peso de lo que significa esta separación. Pero Jesús sí lo sabía. Él solo había conocido una amistad y comunión perfecta, dulce y satisfactoria con su Padre por siglos y siglos sin fin. Aquel que era su Abba. Ahora se había convertido en su juez furioso, su jurado convencido y su verdugo experto. Pero este fue un clamor de confianza. Jesús pudo llamar a su Padre Dios, pero sí lo llamó. ¿Qué? ¿Qué dice, Dios mío? Dios mío, aunque atormentado, aunque cargando con nuestro pecado y recibiendo nuestra ira, aunque siendo abandonado por el Padre, Jesús nunca dejó de confiar en Él. Como Job, aunque Él me mate, en Él confiaré. También hay afecto en estas palabras. Él nunca vaciló en su amor por el Padre y finalmente este fue un clamor real. Esto no es una actuación. Jesús no solo se sintió abandonado. Él está diciendo aquí lo que la oscuridad decía simbólicamente. Él fue realmente abandonado, realmente recibió la ira de Dios. Pero al decir esto, debo aclarar lo siguiente. No hubo una separación definitiva entre el Padre y el Hijo en la cruz. La Trinidad no se desmoronó, no se fracturó. La unidad de la divinidad nunca se dividió, ni siquiera en este momento. Y no hay separación del amor del Padre hacia el Hijo. Juan 10:17 dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida. El Padre amaba salvar a los pecadores perdidos y amaba al Hijo por salvar a los pecadores perdidos. Así que no tiene sentido que en el punto más alto de la obediencia de Jesús, el Padre tuviera un tropiezo en ese momento en su amor por Él. No, se podría argumentar que el Padre nunca amó más al Hijo que cuando el Hijo fue obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, Él era inocente, lo que significa que no debería haber sido abandonado. Pero como fue dejado en total abandono, es evidente que debió haber sido abandonado por alguien que ciertamente no era inocente. Cuando preguntó por qué, ¿cuál es la respuesta? Es nuestro pecado. Nuestro pecado hizo esto. Nadie lo obligó a esto, lo hizo por amor, lo hizo voluntariamente. Pero aún así, nuestro pecado lo puso allí. Nos ganamos ser abandonados por Dios cada vez que abandonamos a Dios para pecar. Todo pecado es abandonar a Dios, dejarlo por cosas que son infinitamente menos valiosas, infinitamente menos maravillosas que Él. Somos ciegos a lo importante que es simplemente tener a Dios. El horror que Jesús expresó al ser abandonado por Dios muestra cuán terrible es estar sin Él. Y sin embargo, un día todos los hombres serán o aceptados por Dios o abandonados por Dios. Los que están en el infierno son castigados, pero si lo piensas, en realidad están recibiendo un doble castigo, dolor y pérdida.
El dolor es agonizante, tormento. La pérdida es la pérdida de Dios. La pérdida de aquel que es la fuente de toda alegría, la fuente de cada cosa buena que hayan experimentado alguna vez. En toda su vida ahora están separados de Él. De hecho, este es el dolor más grande, el dolor de perder a Dios. Porque significa que Dios nunca estará allí para consolar, nunca estará allí para bendecir, nunca estará allí para darles alivio. Así que con estas palabras Jesús nos da un adelanto del infierno, castigo sin consuelo, sin compasión, sin simpatía. Así es el infierno. Y eso es lo que Jesús estaba sufriendo cuando clamó: ¿por qué me has abandonado? Jesús fue abandonado, pero fue abandonado como nuestro sustituto. Él no lo merecía, pero nosotros sí. Yo lo merecía. Mis pecados merecían esto. Él fue abandonado en nuestro lugar. Nosotros causamos la deuda. Él hizo el pago. Nosotros cometimos las faltas. Él hizo la reparación. El abandono que merecemos, Él lo soportó como nuestro sustituto. Un autor lo dijo así: los condenados deben soportar la ira de Dios eternamente porque nunca pueden satisfacer su justicia. Por lo tanto, deben soportarla por siempre. Es como quien paga $1,000 millones a 1 centavo por semana. Tardará una eternidad. En cambio, un hombre rico lo paga todo de una vez, entregando el total al instante. Cristo ha hecho una satisfacción infinita en un tiempo finito. Él soportó la ira de Dios en unas pocas horas, lo cual abrumaría a la criatura, abrumaría a cualquiera de nosotros. Cristo no sufrió la eternidad de la ira, pero sí sufrió su intensidad. En lugar de que todos nosotros soportáramos la intensidad y la eternidad, Él fue abandonado para que ya no hubiera ninguna separación entre nosotros y Dios. Él fue abandonado durante 3 horas para que nosotros fuéramos recibidos para siempre. Él gritó nuestro grito desde la cruz para que nosotros nunca tuviéramos que gritar ese grito en el infierno. Este abandono, esto fue tan terrible para Jesús, es la fuente de dulce consuelo y gozo eterno para nosotros. Por su muerte tenemos vida, por su vergüenza tenemos gloria. Por su abandono tenemos gracia, redención, reconciliación, comunión, amistad, adopción e intimidad con Dios para siempre. Ahora podrías estar pensando: Marcos no dijo nada de eso, él solo expuso los hechos, nada de eso sobre la oscuridad o el sustituto, eso no está en el texto, tú acabas de poner todo eso ahí. Y mi respuesta a eso sería: ¿en qué día fue crucificado Jesús? Pascua. La oscuridad es una señal de juicio. Ocurrió en la Pascua. El sacrificio de un cordero y su sangre, quitando la ira de Dios, se recordaba cada Pascua. La seguridad ante la ira de Dios se celebraba en la Pascua. La sustitución, la vida del cordero en lugar de la vida de los israelitas, eso se experimentaba cada Pascua. Y los corderos tenían que ser sin mancha. Por eso, varias veces en el relato, Marcos dice que este hombre es inocente. No había ninguna razón en él para el abandono que experimentó. Él no merecía ser abandonado por Dios. Él es el Hijo amado, pero como el Cordero en la Pascua, está actuando como nuestro sustituto. De hecho, los corderos pascuales se sacrificaban entre las 3 y las 6 de la tarde. Ese mismo día, pero Jesús muere alrededor de las 3. Eso no es una coincidencia. Eso está planeado. Jesús muere justo antes de que los corderos fueran sacrificados, lo que significa que una vez que Él murió, la Pascua ya no era necesaria. Por eso Pablo llama a Jesús nuestro Cordero Pascual. Jesús murió en la Pascua. La Pascua da sentido a estos acontecimientos que luego los apóstoles desarrollan en sus cartas, pero la Pascua como día sagrado terminó con la cruz. ¿No nos muestra esto a todos cuán malvado es en realidad nuestro pecado? Mi pecado hizo esto. ¿No te dan ganas de eliminar de tu vida todo tu pecado, egoísmo y orgullo? No fue algo fácil reconciliar a los pecadores con Dios.
Le costó a Jesús una muerte dolorosa, agonizante y extenuante, y en esa muerte la sobrecogedora experiencia de la ira de Dios y el abandono de aquel a quien amaba con todo su corazón. Esto fue lo que le costó obedecer al Padre y soportar la cruz. Tomar su cruz significó mucho más que sufrimiento físico. Le costó lo que más preciaba, que era su relación con el Padre. Nosotros tomamos el pecado a la ligera, pero Jesús encontró que salvarnos y traernos de vuelta a Dios fue la tarea más difícil de todas. Cuando no tomamos el pecado en serio, cuando lo excusamos y no lo señalamos, miramos hacia otro lado o cedemos ante Él, trivializamos el abandono que Jesús experimentó durante esas 3 horas en la cruz. Si Jesús realmente fue de verdad un sustituto por ti, si realmente pagó el precio del rescate para liberarte de tu pecado con su sangre, si Dios está tan satisfecho con la muerte de su Hijo que realmente, verdaderamente te aceptará cuando confíes en su Hijo, entonces escucha, te odias a ti mismo. Si cambias a Jesús por cualquier otra cosa que pienses que es mejor, más valiosa, que da mucha más vida o satisfacción que Él, porque realmente no hay nada mejor. Si Él soportó tu ira por ti, si Él soportó tu castigo por ti, si Él soportó tu abandono por ti, si Él soportó la intensidad del infierno por ti, entonces, cristiano, ¿cómo podrías alguna vez dudar de su amor por ti? No importa lo que pase en tu vida. Él cambió el cielo por la tierra aquella primera Navidad. Y en la cruz no fue al infierno, pero cambió la tierra por el infierno para hacernos un bien eterno. Ojalá todos podamos amarlo más. Y que consideremos que nada ni algún pecado en nuestras vidas, nada es más precioso o más asombroso que Jesús durante estas 3 horas. Trágicamente, tristemente, inconcebiblemente, la gente que estaba bajo la cruz se perdió todo esto, absolutamente todo. Estaban ciegos a esto. Versículo 35, y algunos de los presentes que lo escuchaban. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso? Al escuchar a Jesús clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto decían, miren, está llamando a Elías. Y algunos corrieron, empaparon una esponja en vino agrio, la pusieron en una caña y se la ofrecieron para que bebiera, diciendo, esperen, veamos si Elías viene a bajarlo. Para resumir lo que está sucediendo aquí, llamemos al punto número 2, la calumnia. La calumnia. Verán, muchos se habían reunido bajo la cruz ese día y una buena cantidad de ellos estaban allí para burlarse de Jesús. Lucas 23:48 dice que había una multitud allí para presenciar el espectáculo. Ahora podría parecer que los versículos 35 y 36 describen un gesto amable, pero no, Jesús no estaba hablando chino, él hablaba su idioma. Así que no creo que lo hayan malinterpretado. Eloí y Elías no suenan tan parecido. Hay una gran diferencia entre esas palabras. Pero como los soldados romanos no sabían nada sobre Elías, ¿quiénes tenían que ser entonces? Tenían que ser judíos que venían o salían de la Pascua. Y uno pensaría que después de 6 horas de sufrimiento lo dejarían en paz un poco. Pero no, parece que hay un embotellamiento de gente para ver y burlarse de Jesús mientras está en la cruz. Creo que están haciendo una burla de lo que Jesús acaba de gritar. Miren, la creencia en Elías era que cuando él llegara anunciaría al Mesías a Israel y actuaría como una especie de salvador para los justos. Cuando sufren, así que creo que están diciendo, este perdedor piensa que Elías va a venir a rescatarlo. Él cree que es el Mesías. Qué idiota. La verdad es que Juan el Bautista fue la figura de Elías que vino e introdujo al Mesías a Israel y lo rechazaron y ahora están rechazando a su Mesías. Este vino que le dieron era refrescante para calmar la sed, como un Gatorade antiguo. Es amable de su parte hacer eso, pero creo que su motivo era, vamos a molestarlo. Vamos a darle un poco de vino, vamos a mantenerlo vivo un poco más. Cuelga de un árbol, maldito por Dios. Él jamás enviará a Elías para salvar a alguien así. Quiero decir, qué trágico estar tan cerca del Hijo de Dios y en vez de adorarlo, se están burlando de él en su hora de mayor necesidad.
que hacen lo calumnian una vez más. No sé tú, pero yo leo esto y pienso, ¿no saben lo que están haciendo? ¿Acaso no ven que es el Hijo de Dios? Es el verdadero, no un impostor. Él es el Rey prometido que han esperado más de 1 milenio. Muere por pecadores como tú. Él ya ha dicho, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y eso me hace preguntarme cuántos están viviendo la misma tragedia, tan cerca de Jesús en este momento, que estás aquí ahora mismo, pero tan lejos de Él en tu corazón. Y piénsalo. Estas personas se fueron de este momento calumniando a Jesús, blasfemando contra el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Se fueron a casa y celebraron la Pascua, pensando que estaban orando y honrando al Dios que acababan de burlarse en la cruz. Muchos lo hacen cada semana, cantan a Dios y le fallan a diario tratando a sus cónyuges tratan a otras personas en la escuela o en sus trabajos y en la manera en que interactúan con sus amigos. Este desprecio y esta calumnia hacia Jesús en su sufrimiento es una advertencia para no ignorarlo, sino para asegurar que lo que decimos coincida con la manera en que vivimos ante las personas que mejor nos conocen. Ahora, en este punto, después de 6 horas en total, 3 horas soportando la ira de Dios, no queda nada más que Jesús deba hacer. Su misión está cumplida. Todo ha terminado finalmente, versículo 37, y Jesús lanzando un fuerte y gran grito expiró. Resumamos todo lo que está sucediendo aquí. Llamemos al punto número 3, el éxito. El éxito. Durante 3 horas Jesús fue afligido con la ira de Dios por los pecadores. Durante 3 horas experimentó el abandono de Dios por los pecadores, sometiéndose a esto como la voluntad de Dios. Durante 3 horas el Padre aplastó al Hijo una y otra vez más. Y luego al final de las 3 horas Jesús clama con fuerza y de repente todo se detiene. Y todos sabemos lo que Jesús dijo justo aquí. El apóstol Juan nos relata que él exclamó claramente, consumado es. Y luego Lucas nos dice que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No era normal que las víctimas de la crucifixión gritaran fuertemente antes de morir. A medida que se acercaban al final, ya no les quedaba fuerza, estaban exhaustos. Al final tomaban pequeños suspiros después de luchar por cada uno y muchos de ellos caían inconscientes, entraban en coma antes de morir realmente, pero no Jesús. Es interesante que cuando lees este relato en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno de ellos dice que él murió porque esta no fue una muerte ordinaria. Él está fuerte en la muerte. Está completamente consciente en la muerte. Estas últimas palabras no son trágicas. La tentación de bajarse de la cruz había fracasado. Nadie le quitó la vida. Él entregó su vida. Él la entregó voluntariamente. Su sangre estableció el nuevo pacto, dada como rescate para salvar a quienes creerían. Este fuerte clamor es Jesús entregando su vida y cuando lo hace, ese profundo abandono termina. La obra de sustitución ha terminado. Nuestra deuda por el pecado está pagada en su totalidad. Toda la obra que el Padre le había encomendado está terminada y está terminada perfectamente. En este momento, Dios vuelve a ser su Abba. Este grito fue un grito de triunfo. La victoria había sido ganada, la salvación de los pecadores había sido lograda. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final de su vida. Esto fue un éxito. Esto fue lo más exitoso que ha ocurrido jamás en este mundo. Mientras el Padre recibe felizmente a Jesús de regreso a la gloria que compartían antes de que existiera el mundo. ¿Y sabes qué más nos dice todo esto? No solo el grito, sino también el velo. Versículo 38. Y el velo del templo se rasgó finalmente en 2 desde la parte de arriba hasta abajo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Medía 80 pies de alto. Eso es como 2 o 3 veces la altura de este edificio y tenía 4 pulgadas de grosor, el grosor de la mano de una persona. Ningún ser humano podría partir esto de arriba abajo, esto fue sobrenatural. Tanto Marcos como Mateo dicen que sucedió cuando Jesús murió.
Al separarse su espíritu del cuerpo, el velo se partió en dos. Hechos 6:7 menciona que algunos sacerdotes fueron salvos. Ellos fueron quienes como testigos informaron a los evangelistas. El lugar santísimo era el sitio más sagrado de la tierra por la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote entraba allí una vez al año para la ofrenda del día de la expiación. Sin embargo, esto sucedió cuando los sacerdotes estaban comenzando a sacrificar corderos para la Pascua. Todo eso, los sacrificios, el templo, el lugar santo, todo eso era una sombra. La muerte de Jesús era la realidad, como se ve en el velo rasgado en dos. Ahora la separación entre Dios y la humanidad ha sido eliminada. Su presencia está abierta para todos. Escuchen, sin el sacrificio de un cordero. Ya no se necesita eso. Ninguno de los escritores de los evangelios nos dice lo que esto significa, pero Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, cito, tenemos confianza. Cuando oras a Dios, ¿tienes confianza de que Él te escucha? Así que, hermanos, tenemos plena confianza para entrar en los lugares santos por la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo de su propio cuerpo. Un lugar en la presencia de Dios mismo ahora es posible para todos. No solo para un hombre santo una vez al año. Jesús abrió el camino, Él paga nuestra entrada. Ahora hay acceso directo a Dios gracias a Él. El antiguo pacto, la antigua manera de hacer las cosas ha terminado. El sacerdocio terminó. Los sacrificios han terminado. El templo ha terminado. Todos ellos son obsoletos. Porque todo apuntaba al cumplimiento que Jesús dio cuando recibió nuestra ira, soportó nuestro abandono y murió en la cruz. La presencia de Dios no se limita a un solo lugar. El cielo se abrió, pues Jesús, el Cordero, quitó el pecado del mundo. Y la verdad de ese velo rasgado se hace evidente por lo que sucede a continuación, versículo 39. Y cuando aquel centurión romano de guardia que estaba justo allí frente a él vio que de esta manera expiró, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Para resumir lo que está sucediendo aquí, llamemos al punto número 4, la salvación. La salvación. Centurión está a cargo de 100 hombres. Eso lo convierte en un oficial de bajo rango, especialmente si estaba de guardia en una crucifixión durante un día festivo. Está acostumbrado a la muerte, probablemente ha estado en la guerra. Él debía asegurar que prisioneros como Jesús murieran. Ve de cerca todo lo que pasa ese día. Ya vio morir a muchos, incluyendo ahora a Jesús. Marcos dijo, fíjense, vio que de esta manera murió Jesús. Y luego, después de ver cómo murió, proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Y muchos intentan explicar esta frase diciendo que vio cómo Jesús soportó el juicio, cómo Jesús soportó la tortura. A eso se le suma la oscuridad, el terremoto, el fuerte grito o alguna otra cosa. Y es por todo eso que dicen, él afirmó que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el texto dice que lo observó morir y fue la manera en que murió lo que le indicó que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos 4:11 dice que la verdad de Dios debe ser dada a las personas o no la comprenden. Cuando Pedro llamó a Jesús el Cristo en Mateo 16, Jesús dijo, la idea es que la cruz es donde Jesús se ve claramente, porque incluso hoy la cruz es donde Dios revela a las personas quién es realmente Jesús. Todos los obstáculos fueron eliminados y estando frente a él, este hombre ve a Jesús reconocido verdaderamente como el Hijo de Dios. Y piénsalo, no fue un rabino, un sacerdote, un espectador, un discípulo, ni siquiera un judío quien vio esto, quien llegó a esta conclusión. Fue un soldado romano quien hizo la mayor confesión humana sobre Jesús en el libro de Marcos. Ahora, este soldado no vio a Jesús calmar una tormenta. No vio a Jesús alimentar a 5,000. No vio a Jesús expulsar demonios ni caminar sobre el agua. No vio ninguna de esas cosas. Todo lo que vio fue la cruz, pero a través de la cruz, Dios permite que este soldado sea la única persona en Marcos, en todo el texto de Marcos, que entiende a Jesús correctamente.
Es asombroso, ¿no? Esto es completamente inesperado. Nada en el relato nos da una pista de que esto sucedería. Este hombre simplemente horas antes estaba burlándose de Jesús. Es uno de los hombres que está apostando por su ropa, está supervisando su tortura, se está asegurando de que Jesús muera. No tiene ninguna razón para ser compasivo con Jesús, pero de repente cambia. Da un giro de 180 grados. En el lenguaje bíblico eso se llama conversión. Creo esto porque decir que Jesús es el Hijo de Dios no era poca cosa para un soldado romano. Hasta ahora para este soldado un solo hombre tenía esa distinción en el corazón de todo romano y no era Jesús. Era César. Lo que confesó sobre Jesús únicamente se le permitió confesarlo en relación a César. Al llamar a Jesús Hijo de Dios se está haciendo una declaración de lealtad. Su lealtad había cambiado de César a Jesús. Este arrepentimiento, esta fe, esta confesión de lealtad es la verdadera salvación. Es el clímax del ministerio de Jesús, la crucifixión y el evangelio de Marcos. Cada escena en Marcos se entiende según el capítulo 1, versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que esto significa es que cada evento en Marcos tiene el mismo mensaje. Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Y ahora por primera vez, una persona hace en el libro de Marcos lo que Marcos pretende para todos los que leen este libro. Alguien finalmente ve a Jesús como el Hijo de Dios y lo dice en serio. Lo que Marcos anunció al principio se confirma plenamente al final. Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios confirmado por boca de un gentil. Gentil, no judío. ¿Hay algún no judío aquí? Él marca el inicio de los millones y millones de no judíos que llegarían a la misma conclusión sobre Jesús que este hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y la implicación para los lectores de Marcos es, si esto le pudo pasar a un soldado romano, ¿a quién más le podría pasar? Si a él fue, ¿por qué no a más? ¿Por qué no a muchos más? ¿Por qué no a ti? Él tomó con gusto el infierno que tú merecías, la intensidad de tu castigo y el abandono de tu castigo. ¿Qué más podría hacer para mostrarte que vale la pena vivir para Él? ¿Qué más podría hacer para mostrarte que te ama? ¿Qué más podría hacer para que digas, si hiciste todo eso, entonces te entrego mi vida, te lo entrego todo? Dios mostró su amor por ti en que mientras aún eras pecador, Cristo murió por ti. Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para así poder llevarte a Dios. Dios amó tanto a rebeldes como tú que entregó a su único hijo, que si crees en Él nunca jamás perecerás, sino que tendrás vida eterna. Al principio la gente del primer siglo veía muy mal la cruz. Pero lejos de ser el resultado de la locura, la muerte de Jesús en la cruz revela la majestad de Dios y hasta dónde llegó para mostrar misericordia a los pecadores. No alejamos la cruz de nosotros. Nos regocijamos en la cruz como nuestra única esperanza. Lejos de ser una superstición perniciosa, la cruz es la única forma en que alguien puede salvarse. A fines de diciembre de 1876, Philip Bliss fue convencido de dejar su trabajo en Nueva York y encargarse de grandes reuniones evangelísticas para un hombre llamado D.L. malhumorado, Dell. Moody descansaría a finales de año y Philip Bliss y su compañero en el ministerio tomarían el relevo. Como dije, era un evangelista y compositor de himnos muy conocidos, como el que aún se canta hoy, Aleluya, qué Salvador. Quisiera cantar una canción ahora mismo, después de todo lo que hemos escuchado. Tras celebrar la Navidad con sus dos hijos pequeños, Bliss y su esposa Lucy abordaron un tren desde Waverly hacia Chicago, donde él dirigiría la música de Moody. Pero, lamentablemente, nunca llegaron. La noche del 29 de diciembre, el tren con Bliss y otros 150 pasajeros cruzaba un puente en Ohio cuando toda la estructura se derrumbó.
Todo, excepto la locomotora, cayó 70 pies hasta el helado barranco de abajo. Al impactar, toda una fila de vagones estalló en llamas y 92 personas, incluidos los Bliss, murieron. El amigo de Bliss, su compañero en el ministerio, recibió su maleta. Recuperada de los restos y dentro de la maleta encontró 2 himnos inéditos, uno de los cuales recitaré ahora, con la esperanza de que resuma lo que hemos escuchado hoy sobre el Salvador, nuestro Señor Jesús, nuestro maravilloso Jesús. Cantaré siempre de mi bendito Redentor y de su infinito y maravilloso amor por mí. En la cruz tan cruel, Él sufrió voluntariamente para librarme eternamente de la maldición. Alabaré a mi querido Redentor, de su poder triunfante hablaré, sobre la victoria que Él concede sobre el pecado, la muerte y el infierno. Canta, oh canta de mi Redentor, con su sangre Él me compró, en la cruz selló mi perdón, pagó mi deuda y me hizo libre. Y una última cosa, si miras atrás al versículo 39, el soldado dijo, ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Ese tiempo verbal está mal, Él es el Hijo de Dios. Y así lo demostró el pasado domingo. Nos vemos entonces, o mañana. Oremos. Jesús es bueno para nosotros. Pasar estos momentos analizando con la mayor profundidad posible todo lo que aconteció en esas 3 horas, cuando soportaste todo el peso de la ira de Dios como nuestro sustituto. Es bueno que estemos aquí, es bueno para nosotros recordar estas cosas y pensar en ellas, pero no significa nada para algunos si no se apartan de su pecado y entregan su vida a ti, el que hizo esto por pecadores como ellos. Y mi oración también es, le pido a Dios que el efecto de esto sea que te amemos más profundamente y que amemos menos nuestro pecado y que cada vez nos asombremos más y más ante tu tan maravillosa y santa cruz. Para la gloria de tu maravilloso nombre. Amén. Oye, si este mensaje te ha sido útil, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte el video y activa las notificaciones. Esto nos permite llegar a más personas con la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos.